Bienvenido Pacho O'Donnell a Seremos Historia. Es un podcast donde no hablamos ni del presente ni del futuro, nos interesa indagar en el pasado. Entendemos de que en un país donde nos viene bien un poco de consenso, el pasado es un lugar en donde es más fácil de encontrarnos, ¿no? Mi nombre es Matías Friedberg, yo soy economista, usted lo conozco mucho, lo he visto mucho, usted no me conoce a mí. Yo soy un economista que me gusta mucho la historia y un poco lo que queremos hacer acá es llevar la historia a las nuevas generaciones usando los nuevos medios como las redes sociales, etc. Así que muchas gracias por estar acá. Me interesa, bueno, usted realmente es alguien muy importante para la cultura. Recién estábamos hablando, fue secretario de Cultura tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la historia usted fue uno de los líderes de un revisionismo, como usted le dice, nacional, popular, federal, iberoamericano, que le da una forma diferente de ver la historia. Me interesa poder charlar eso y quería empezar por preguntarle acerca de la Revolución de Mayo. Muchos a la Revolución de Mayo le dan una tinte de patriotismo, ¿no? de un nuevo país. Sin embargo, yo desde la visión economista siempre me pregunté si no era producto de cambios económicos. ¿La Revolución de Mayo no fue una revolución económica? Gracias, Matías, por la presentación. La Revolución de Mayo siempre nos la contaron mal. Efectivamente, no hay ninguna referencia a la libertad o la independencia en la Revolución de Mayo. Inclusive hay algunos comerciantes españoles en la Junta de Mayo, Larrea o Mateo. Inclusive 2 años, yo tengo un documento por ahí del 12 donde se habla en nombre del rey Fernando VII. La bandera española flameó en el fuerte hasta 1803, hasta que cayó Alvear. Fue un movimiento que apuntó más que nada a poder comerciar con Inglaterra, es decir, el comercio libre. El comercio libre en aquellos tiempos decía no depender de la exclusividad de comerciar con la metrópoli, sino abrirse a otras posibilidades en aquel entonces. Era Inglaterra que era el dueño del mar, porque había ganado en Trafalgar, había derrotado la alianza franco-española. Y entonces todo eso impedía mucho la llegada de buques españoles prácticamente, además porque en ese momento, como bien sabemos, España era una potencia absolutamente humillada por Napoleón. Hubo una participación muy importante en Inglaterra, conversamos algo antes de la grabación. Inglaterra Napoleón le había quitado los mercados en el continente europeo, o sea que Inglaterra necesitaba mercados marítimos. Entonces estaba muy interesado en el comercio con el Río de la Plata. Y siempre se nos ha escondido la participación importante de Inglaterra. Había 2 barcos de guerra ingleses el 25 de mayo que celebraron tirando cañones, disparando cañonazos. Participaron activamente en la redacción de la primera la primera medida que tomó la Junta de Mayo, cuyo único objetivo fue favorecer a los comerciantes británicos. Por otra parte, si seguimos con el tema de Mayo, nos lo cuentan muy mal porque se niega, como ha hecho la historia liberal, la participación popular en los hechos históricos. Y Mayo no hubiera sido posible si no hubiera participado el pueblo. Fíjate, Matías, que hay un reclamo por un cabildo abierto.
el virrey lo llama, Cisneros lo llama a Saavedra y le dice vaya y reprima. Saavedra se niega, Saavedra, a quien luego se lo trata mal en la historia, digamos, se supone que Moreno es mucho mejor que Saavedra. Saavedra, un tipo muy verdadero jefe popular, fue Saavedra. Y ya esa palabra ya de reprimir ya te da la impresión de que no están hablando de ese grupo de criollos que se reunían en la Jabonería de Vieites o en la Casa Rodríguez Peña, sino que evidentemente había un movimiento. Efectivamente, los chisperos, que eran la patota, digamos, que dirigía Frenchi Beruti, movilizaban, despegaban los bandos virreinales, cantaban, hacían manifestaciones. Pero bueno, ahí el virrey decide que van a convocar al Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto era una reunión muy importante donde se ponía en juego la estabilidad del virrey. Pero de todas maneras decide hacerlo porque ¿cómo le pueden jorobar si las invitaciones las hacen los virreinales, que son funcionarios del gobierno, eclesiásticos, comerciantes que lucran a favor de las medidas gubernamentales? Son pocos, son 400 y pico invitaciones. Pero cuando llega el momento de juntarse resulta que no hay más de 200. ¿Qué pasó? Pasó algo que es algo muy apasionante, y es el hecho de que los chisperos estaban en las arcadas de la Plaza de la Victoria, que era entonces la Plaza de Mayo, y dejaban pasar a los que estaban en contra del virrey y no dejaban pasar a los que estaban a favor del virrey. Por eso que había la mitad de los invitados. Y ahí es donde se despeja claramente el tema de las escarapelas. ¿Qué eran las escarapelas? Identificadas como ahora, como en las elecciones de los clubes de fútbol, o en los sindicatos, o en la política. Así que te digo, y ahí es donde realmente, es muy interesante, además el otro día lo pensaba cuando estaba escribiendo algo sobre esto, que después como algo típico, ¿no?, de los movimientos revolucionarios, aquellos que representaban al pueblo, French y Beruti, no integran la Junta de Mayo. Parecería como que son ellos los que definen la Junta de Mayo, con Belgrano y con Castelli, que son los dos ideólogos. Pero son postergados en función de todas maneras, eso es para gente de pro, digamos. Ahí están los bacanes criollos con algunos comerciantes. Es interesante más la configuración de la Junta de Mayo. Es decir, ¿por qué Saavedra es presidente? Porque tiene los fierros. Claro. ¿Por qué Moreno es secretario si no participó para nada en los días de revolucionario? Porque había escrito la representación de era el representante de los intereses británicos, era el abogado de los ingleses, digamos. Y los demás, todo claro, bueno, están los curas, están los comerciantes, están todos los factores de poder muy inteligentes, menos el pueblo. ¿Y qué era el pueblo en Buenos Aires de 1810? ¿Y qué incentivos tenía el pueblo para la Revolución de Mayo? Si habíamos dicho de que, bueno, los británicos sí tenían intereses con los comerciantes de acá y había una élite porteña que le interesaba comerciar con Gran Bretaña. ¿El pueblo qué incentivos tenía para apoyar la Revolución de Mayo? Bueno, yo creo que ahí había una promesa de beneficios. Inclusive vos te acordás, pasamos un poco por encima para no extendernos demasiado en esto, que se decide el 24 una junta que reemplaza el poder del virrey, pero le deja el poder al virrey, o sea, la junta de presidente que es Cisneros, 4 vocales que son Saavedra, Castelli, nada menos, y 2 españoles. O sea que el poder sigue siendo. Entonces, sí, ¿cómo hicieron todo eso para después acordar eso? Y bueno, lo que uno puede deducir, no está escrito, pero uno puede deducir, es que habían llegado a un acuerdo para que los niveles que hasta entonces habían estado negados para los criollos, como los máximos niveles de la administración, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Eclesiásticas, también estuvieran abiertas para los criollos. Okay. Ahí es donde el pueblo otra vez participa y rompe ese acuerdo.
que es interesante, o sea, porque ahí aparece Beruti de nuevo, el French gritando al pueblo que saber de qué se trata, Beruti subiendo a la carrera a las escaleras del Cabildo. O sea, creo que la idea era un beneficio, que los criollos, tanto del pueblo como de la bacanería, digamos, iban a tener un rol más importante, ¿no? Y que, bueno, obviamente creo que los dos máximos próceres de nuestra historia fueron Belgrano y San Martín. Después, obviamente, hay muchos más. Usted siempre dice que Argentina goza de tener buenos próceres. Sí, sí, sí. Pero creo que los dos de los más importantes fueron Belgrano y San Martín. ¿Qué visión tenían de la revolución? ¿Por qué Belgrano, que era un tipo acaudalado, educado, qué incentivos tenía para que la revolución triunfe? Y San Martín lo mismo, ¿no? San Martín viene acá vinculado con Gran Bretaña, tiene un plan que trae de Europa, es como que se puede ver como que es un enviado de Gran Bretaña, ¿no? ¿Cómo son los incentivos de nuestros dos grandes próceres para estar soportando, digamos, y estar liderando la Revolución de Mayo y el proceso de independencia de Bueno, 1810? Belgrano estaba muy imbuido de las ideas de la Ilustración europea, ¿no? Él estaba en Europa cuando se produce todas las acciones de la Revolución Francesa y demás. O sea, él llega a Río de la Plata como secretario del consulado, imbuido de las ideas de cambio, digamos, que soplaban en esos tiempos en Europa. Y naturalmente se oponía al autoritarismo idiota de España. En aquellos tiempos Fernando VII era un personaje deplorable, ¿no? Y San Martín igual, San Martín tiene una visión muy afrancesada, digamos, ¿no? Él si bien combate a Francia cuando sirve al rey de España, de alguna manera está imbuido también de las ideas de Ilustración, lo que lo acercan, por supuesto, a la masonería y de alguna manera yo creo que hay una promesa de un mundo nuevo en América frente a una Europa dominada por el absolutismo, por la guerra, por la miseria. Eh, San Martín se deja ganar, por decirlo de alguna manera, por las ideas de la masonería, que son ideas progresistas de aquel entonces, que plantean la centralidad del ser humano, a diferencia del catolicismo que plantea la centralidad de Dios, digamos, ¿no? Por eso que son tan enemigos, ¿no? Creo que todavía siguen siendo excomulgados los masones. No sé cómo es eso. San Martín tiene una alianza estratégica con Inglaterra, eso no hay ninguna duda. De la cual evidentemente luego se independiza con un costo. O sea, él participa de la Sociedad Lautaro, que es una sociedad secreta al estilo masónico, cuyos objetivos son servir a Inglaterra. ¿Mm? O sea, es fundada para eso, de alguna manera es planeada para eso. Y domina la política del Río de la Plata durante bastante tiempo. Y fíjate vos la importancia de las órdenes, podríamos decir, de Gran Bretaña, lo que pasa, por ejemplo, con la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, después del golpe de San Martín Alvear contra el triunvirato y demás, es convocada para declarar la independencia. Pero ¿qué pasa? Inglaterra le dice, no muchachos, de independencia nada. Yo estoy contento ya. O sea, Inglaterra ya se había asegurado el comercio del Río de la Plata. España era su aliada. Hacerle un problema a un aliado. Y por otra parte, no había país más colonialista que Inglaterra. O sea, fomentar subversiones coloniales era lo que menos le interesaba. Por eso que la Asamblea de año 13 es una reunión rara. Sí, sí, es En muy vez de importante. en vez de un himno, aprueban una sociedad patriótica. Es como dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, anulemos los títulos nobiliarios. No había no había ninguno. La esclavitud, pero que tampoco se abolió. Siguieron
incorporándose al ejército para conseguir la libertad. O sea que fue una abolición también muy, muy simbólica. Pero, bueno, y ahí aparece un personaje extraordinario al cual yo le he dedicado 2 libros y un capítulo en otro libro, que es Artigas. Artigas considera que realmente la Revolución de Mayo es una revolución independentista. Y entonces envía a sus... Es un personaje extraordinario, Artigas, que una forma de coagularlo, porque la historia liberal tiene estrategias para coagular a ciertos personajes, es convencernos que es un prócer uruguayo. Y ahí queda. Inclusive que no nos explican mucho, si uno le pregunta a alguien en la calle, es el prócer de la independencia uruguaya. No, Artigas nunca quiso la independencia de la banda oriental, nunca. Nunca quiso separarse de las Provincias Unidas. Quería una Provincias Unidas regida por un sistema federal, pero 2 veces se le ofrecieron, porque era tan convocante, fastidiaba, digamos, tanto, que Álvarez Thomas, cuando era director supremo, y Alvear, cuando era director supremo, le ofrecen que se lleve la banda oriental. Ah, no sabía eso. Sí, sí, 2 veces le ofrecen Como sacarlo, que sea porque la él era independencia. el líder de la Liga de los Pueblos Libres, Claro, que él estaba tenía una gran Misiones, convocatoria, sobre todo en todas las provincias del litoral. correcto. Los seguían, era el protector, le llamaban. Pero no porque los invadiera, sino porque por su carisma, por el proyecto que tenía, ¿no? Era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones y Santa Fe. Claro. Y Córdoba parcialmente. Que son provincias que no figuran en Tucumán en 1816. Claro, qué Ellos interesante. pronuncian en Yo he 1815 escrito un libro que se llama 1815, Correcto. donde aún hasta ahora no lo he logrado. Quizás después de mi desaparición habrá una polémica sobre eso, de que hay una declaración de la independencia de junio de 1815, 1 año y 10 días antes de Tucumán, que lo hacen los pueblos libres en las provincias litorales, las provincias artiguistas, en el Congreso de los Pueblos Libres, que se reúne en Concepción de Uruguay, en Entre Ríos. Sí. Y bueno, quizá el ejemplo más claro es lo que acaba de decir. Ninguna de esas provincias fue a Tucumán. O sea, cuando nos cuentan Tucumán parecería que hubieran ido todas las provincias, ¿no? No fueron ninguna de esas provincias. Increíble. Inclusive Artigas le manda una nota a Pueyrredón, que es el director supremo, y le dice, le comunico a usted que hace 1 año declaramos la independencia. Como medio en chiste. Claro, una cosa irónica. Avise usted, que como que les avise a los de Tucumán que ya... Ahora, la separación que se empieza a dar, que es el inicio de la guerra civil que hubo en Argentina por años, es una separación, obviamente es el poder centralista de Buenos Aires versus la autonomía de las provincias, pero no es una separación de nuevo económica, donde la Liga de los Pueblos Libres lo que quiere es la circulación libre, valga la redundancia, de los ríos Paraná y Uruguay para poder tener un comercio más estrecho con Gran Bretaña. Bueno, vos has tocado un tema más propio de economista. Las guerras civiles tienen que ver con la aduana. O sea, con el comercio. O sea, ¿qué pasó? Hablamos de la bacanería criolla. El 25 de mayo se discute si va a ser una revolución, un cambio de dueños, como sería cambiar a los dueños españoles por dueños, o si va a ser una revolución social. Lo que hace Buenos Aires el mismo 25 de mayo de 1810 es adueñarse de la aduana. Dice, la aduana es mía. Todos los ingresos de la aduana, que eran los únicos ingresos que valían la pena, que tenían alguna, se quedaban para Buenos Aires. Lo que condenaba a las provincias a la miseria, a la postergación, al analfabetismo. Entonces, cuando yo escribí mi libro llamado Caudillos Federales, puse Grito del Interior, es decir, la guerra civil es la reacción de las provincias ante el despotismo
de Buenos Aires. Artigas, cuando está hasta exiliado, hace mucho tiempo que está en Paraguay, lo va a visitar José María Paz, lo cuentan las maravillosas memorias de Paz, y le pregunta por qué combatía a Buenos Aires, ¿no? Le dice, mire, porque Buenos Aires ejercía un despotismo sobre las provincias mayor que el que había ejercido España, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué forma? Bueno, por empezar, quedándose con todos los ingresos, no repartiendo los ingresos. Y después que cuando había, él, en Buenos Aires le ponía a los gobernadores, los legisladores, las autoridades las designaba Buenos Aires. Y cuando había alguna provincia que se rebelaba, le mandaba ejércitos para dominarlos. Eso está en la declaración de Artigas de las instrucciones. Dice que cada provincia debía tener sus propias fuerzas armadas y que ninguna provincia debía creerse con el derecho de imponerse a otro. Y decía otra que te imaginas por qué fue que rechazaron a los delegados de Artigas, decía, la capital no debe estar en Buenos Aires. No debe estar en Buenos Aires. Fíjate un ejemplo claro, es Güemes. Güemes se hace gobernador de Salta y Buenos Aires, después de la derrota de Huaki, Cipecipe y demás, Rondó, mandan fuerzas de refresco, digamos, para reforzar ese ejército derrotado. Y Rondó, en vez de combatir a los realistas, se dirige contra Güemes. Y Güemes tiene que pelear contra la fuerza de Buenos Aires, contra los realistas, contra inclusive la oligarquía salteña, ¿no? Siempre estuvo muy en contra. Bueno, inclusive finalmente Güemes muere en una emboscada articulada entre la oligarquía salteña y las fuerzas realistas. Yo digo realistas y no españolas. Sí. Hay que decir realistas, no españoles. Es decir, las tropas al servicio del rey de España. Porque había muy pocos españoles. En su enorme mayoría de soldados eran americanos. Claro. Muchos de los jefes eran americanos. El famoso Goyeneche era americano, Pío Tristán, el que pelea contra Belgrano era americano. O sea que en fin, fue casi una guerra civil, ¿no? La guerra de la independencia. Hablando de Salta, previo a la Revolución de Mayo, toda la zona de Tucumán, Salta, comerciaba con el Perú. Alto Perú, Alto Perú. Con Potosí. Perú. Y ahí lo que pasó es que cuando la Revolución de Mayo explota, se corta el comercio y ahí queda Buenos Aires, es la que queda bien parada, digamos, ¿no? Y nunca se volvió a mejorar el comercio, la economía del norte, del noroeste argentino, ¿no? Claro, quedó subyugada, digamos, a... Porque de hecho, lo escuché decir usted una vez que el Tucumán era el centro y por eso se hizo la declaración de independencia. Algo apasionante que tampoco nos lo cuentan es que Buenos Aires fue creado para el delito. Buenos Aires es un puerto creado para el contrabando. O sea, Garay cumple instrucciones de formar un puerto clandestino para la exportación de la plata de Potosí. Porque la vía legal era desde Potosí hasta embarcarse, que era complicado porque había que atravesar la cordillera, no era fácil. Se embarcaban en el Pacífico, subían hasta Panamá, no estaba el canal, por supuesto. Tenían que bajar todo, atravesar el istmo de Panamá, que lo conozco bien porque fui embajador ahí, que es todo montaña y selva, volver a embarcar todo en el Atlántico, cruzar el Atlántico Norte donde estaban los piratas ingleses y los holandeses esperando, además la tormenta, ¿sí? Y recién entonces llegaron a un puerto español. Cambio, mandando a Buenos Aires, en diagonal, atravesando a un puerto clandestino español, y creció en base al contrabando. Fue además para nuestra historia, fue un puerto esclavista también, o sea, como los polirrubros, ¿viste? Aparte de contrabando, incorporaron el tráfico de esclavos, dominado en gran medida por Inglaterra.
Y bueno, entonces creció Buenos Aires. Después finalmente era tan rentable que la Claro. corona tuvo que incorporarlo, Sí, legalizarlo. sí, sí. Pero, como vos decís, se interrumpe digamos, la tendencia de la corriente del comercio que es con el norte, con el Alto Perú, con Potosí, con Cusco, etc. Y se abre toda una vía hacia el mar, ¿no? Sí, sí. Desde el río de la Plata. Pacho, y hay un personaje que en la historia revisionista no es muy bien graciado, que es Bernardino Rivadavia. Un personaje que fue parte del primer triunvirato, que fue el primer presidente de Argentina, por más que fue un breve periodo, y que, bueno, siempre es conocida su enemistad con José de San Martín. ¿Qué me puede decir de Rivadavia? ¿Por qué está tan denostado, digamos, en esta historia revisionista que usted lidera? Rivadavia es un personaje muy polémico. Eh, yo tengo una gran admiración por San Martín. Mm, Pienso que fue un personaje extraordinario. Y Rivadavia, como vos bien dijiste, fue su gran enemigo. Él saboteó la campaña de los Andes. mm, San Martín se vio obligado a negociar con Bolívar porque a correcto. Rivadavia le ha negado todo apoyo y está en riesgo de que Lima vuelva a caer Mm, en manos de los realistas. Eh, yo he trabajado últimamente en un tema muy interesante que es la correspondencia entre San Martín y O'Higgins, mm, dos grandes amigos que se han querido entrañablemente. Las encabezamientos era mi muy amado amigo, a mi amigo más amado, cosas así muy expresivas, igual que las despedidas. Se escribieron a lo largo de toda su vida, desde que se conocieron antes de la campaña de los Andes y durante sus respectivos exilios. Y lo que duele al leer las cartas es el gran sentimiento de ingratitud que ellos sienten. mm, O sea, de que sus contemporáneos, que los han perseguido, los han amenazado de muerte, los han obligado a desterrarse, etc. Hay como un permanente intercambio entre los dos de sufrimiento, ¿no? Y lo que es muy interesante, lo que los dos a veces opinan de Rivadavia. Nada peor, lo más crítico e imaginable, ¿no? Con palabras inclusive no habituales en ellos, denostaciones prácticamente, ¿no? Pero al margen de la situación personal con San Martín, ¿no fue Rivadavia un político que intentó unificar el país? Fue muy importante para Buenos Aires como provincia en el momento de Fue un después. avanzado, ¿no? Un hombre apostado al modernismo, digamos, Mm, a la civilización, entendiendo por civilización Europa, ¿no? Sin duda, bueno, Mitre lo consideró el personaje civil más importante de la mm. historia. Por algo tiene esa avenida que suponemos que es la más larga del mundo. Sin duda, hay una serie de aspectos que lo valorizan. Pero creo que ha sido un personaje muy ajeno a la identidad nacional, ¿no? A los sectores populares, muy Mm. despectivo de todo aquello que era lo gauchesco, ¿no? De alguna manera es un anticipatorio, ¿no? De toda la corriente muy elitista, digamos, que vino Mm. después, ¿no? ¿La corriente elitista es la corriente liberal? Sí, claro. Ya entonces se llamaban los unitarios, Mm. pasaron a llamarse liberales, ¿no? Y de alguna manera luego vendrían aquellos que reforzarían la identidad, bueno, Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Mm. Donde hay una fuerte convicción de que lo civilizatorio era Europa
y lo bárbaro era lo nacional, lo popular, ¿Y usted qué lo opina de eso? federal. ¿Qué opina? ¿Opinó? ¿Qué opina de esa visión de que lo bárbaro era Sarmiento lo... es otro personaje maravilloso, importantísimo, Sí, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Con las mejores cosas y las peores cosas, ¿no? Eh, Sería bueno tener Sarmiento, ¿no? Ese sí, sería un personaje que marcó mucho la historia. Él fue, siendo sanjuanino, él fue el gran portavoz de los intereses de la oligarquía porteña. Él fue el que es muy apasionante su polémica con Alberdi, mm, donde Alberdi de alguna manera defiende a Urquiza. Siente que Urquiza tiene un proyecto conciliatorio, mm, que de alguna manera Urquiza se plantea un país que incluye a los federales y que también incluye a Buenos Aires. Carmen Sarmiento siente que Urquiza es una prolongación de la barbarie, correcto. que es un nuevo Rosas, es un nuevo Rosas. ¿Y no era un nuevo Rosas, Urquiza? No, Urquiza, otro personaje muy Mm, apasionante. Urquiza fue un verdadero jefe de la Confederación Provincial, pero que luego no dio la talla, ¿no? En algún momento él defrauda. Es apasionante, muy doloroso ver, por ejemplo, las cartas que le envían los caudillos tardíos, como Felipe Varela o como el Chacho Peñalosa, sí, reclamándole que se vuelva a poner al frente sí. de la Confederación Provincial para hacerle fuerza a Buenos Aires, para que Mm. Buenos Aires no siga de alguna manera torturando, diríamos, al resto del país. Y Urquiza está negociando con Mitre, o sea, Mitre es como que le tomó el punto exacto a Sarmiento y sabía cómo negociar con Urquiza, perdón. Urquiza llegó a ser el hombre más rico de la Argentina y no en vano, o sea, realmente en función de claudicaciones pagas, diríamos. A mí lo que me pasa con Pavón, Mitre no es caracterizado por un gran militar, no era un gran militar. De hecho, hubieron varias revueltas durante, digamos, el liderazgo, la conducción de Urquiza. Sin embargo, en Pavón es como que Urquiza se retira, ¿no? Como que se da cuenta que sin Buenos Aires no va a poder. Eh, y ahí cuando uno habla de una guerra civil con ganadores y perdedores, es como que el federalismo no perdió, es como que se dio cuenta de que no había otra forma. Lo curioso es que te des cuenta en medio de una batalla. Eh. O Ah, sea, ¿y por qué será? ¿Y por qué será entonces? como decís, efectivamente, Urquiza gana casi a pesar de él, digamos, ¿no? Claro. Básicamente porque tiene una gran caballería. La caballería entrerriana era maravillosa, era absolutamente imbatible. Y efectivamente comienza el combate y la caballería arrasa. La caballería porteña, la infantería mantiene una situación pareja, o sea que de alguna manera la batalla está definida. Y en ese momento Urquiza se retira al paso Mm, del caballo, o sea, evidenciando que no está huyendo, se está yendo. Y luego va a aparecer una cantidad de explicaciones, mismo dio algunas explicaciones inverosímiles. Su secretario en algún momento dice que se retiró porque le dolía la barriga, le dolía el vientre. mm, En otro momento algunos de sus seguidores dicen que se retira por la desobediencia de algunas de sus tropas, o sea, sí, no hay ninguna explicación válida. Y Pavón es decisivo, ahí es donde se define sí, el futuro del país, ¿no? Después ya vendrán la Organización Nacional, etcétera, etcétera. sí, correcto. Y Urquiza seguirá siendo ahí, como decíamos recién, una figura expectante, con Buenos Aires siempre cuidándolo, Carmán. Mm, Por ejemplo, te hablé recién de la caballería entrerriana. Cuando viene la guerra del Paraguay, mm, donde se habla de la Triple Alianza, sí, en principio hay otra Triple Alianza del otro lado, que está Paraguay, Urquiza y los blancos uruguayos. mira.
Es bastante evidente que Solano López tiene un guiño a Urquiza. Urquiza era las provincias de Buenos Aires. O sea, por un lado estaba Buenos Aires, porque realmente la guerra del Paraguay fue de Buenos Aires. Sí. Brasil y los colorados uruguayos. Del otro lado estaba Urquiza, es decir, las provincias, Brasil, perdón, Paraguay y los blancos uruguayos. ¿Y sabes cómo lo desarman a Urquiza? Le compran todos los caballos. Mira. Los brasileños le compran todos los caballos, a una fortuna, le pagan no sé cuánto. Pero eso está documentado, ¿no? Mira. O sea, la caballería entrerriana se queda bien. Bueno, así se manejaban las cosas muchas veces, ¿no? La última, Pacho, antes de entrar a la generación del 80, usted fue importante para la reivindicación de Juan Manuel de Rosas como un prócer nacional. Creo que fue, si no fue el gran caudillo, pero fue el gran caudillo, ¿no? De Buenos Aires sobre todo, pero a nivel nacional también. Acá se lo reivindica por la vuelta obligado. Es, digamos, el primero que repele, como una nación en conjunto, repele a los imperios, primero francés, después Franco, Inglaterra, Imperio Británico y Francia. Pero para mí lo que tiene Rosas es que nos muestra por primera vez, esto es una opinión personal, Argentina es difícil de liderar, es complicado, es raro, pero hay un tipo de líder que funciona. Y el primer exponente es Rosas. Autoritario, divisor de aguas, popular. Honesto. No sé, bueno, honesto. Sí, sí. Nunca se lo acusó. No sabía que era honesto. Nunca se lo acusó de corrupción. Ok. Se lo acusó No, de de hecho se muchas fue sin cosas, nada. pero nunca de corrupción. Pero bueno, personalista, ¿no? Inclusive hay un autor, Ramos Mejía, que es un autor muy antirrosista, que dice, he pasado años buscando alguna razón de deshonestidad y no encontré ninguna. ¿Qué? El exilio de Rosas es miserable, ¿no? O sea, absolutamente transcurre en la miseria más absoluta. Y es así, nosotros necesitamos un tipo de líder autoritario, pensando en las diferentes liderazgos que van a venir en el futuro, ¿no? Es como que usted es mucho de hablar de los movimientos populares como que los que llevan la historia. Sin embargo, en la historia argentina hay mucho líder personalista que es el que puede conducir. Y Rosas es el primero. ¿Está de acuerdo con esto que le digo? Irigoyen es similar, Perón es similar. No soy bueno para hacer una sociología de la historia, ¿no? Evidentemente Rosas es un antecedente de Perón, sin duda. Correcto. Mismo los golpistas del 55 hablaban, ¿no? de la segunda tiranía, ¿no? Homologaban, ¿no? A Rosas con Perón. Vos que sos economista, hay algunos aspectos interesantes en ese sentido. Porque Rosas instala claramente cuál es la unidad productiva, que es la estancia. Por otra parte, Rosas era un industrialista, él tenía saladeros, que era la primera industria. Sí. Él era un saladerista y un fomentador de las... Después, alguna de las cosas que quizá, cuando uno piensa por qué se produce la invasión francesa en el 38 y por qué la inglesa francesa en el 45, es porque Rosas se portaba mal. Por ejemplo, le ponía impuestos, ¿no? La famosa ley de aduanas del 35, donde le pone impuestos a los productos importados de Europa. Como es proteccionista. Cosa que no se debe hacer, digamos, ¿no? Y eso provocó un gran desarrollo de las industrias provinciales. O sea, en ese sentido te diría que Rosas tiene una... Después Rosas incorpora claramente los sectores populares, ¿no? Sí, correcto.
y su enemigo es la élite oligárquica, que no los mata, porque en general decís, bueno, ¿a qué Bueno, los persigue. se exilian en Montevideo? Mm, Pero te digo, bueno, pero muchas veces he dicho, bueno, deme el nombre de uno de sus enemigos de la clase alta. mm, En general no puedes nombrar a ninguno. Sí, efectivamente, los persiguió, fue su adversario, los trató mal, se exiliaron, algunos en Uruguay, otros en Bolivia, otros en Chile como Sarmiento, en Bolivia como Mitre, en Uruguay la mayoría. Pero te diría, era un hombre muy querido por los afrodescendientes, por los pueblos originarios, que son los que demostraron, digamos, en la mal llamada Vuelta a Obligado, que hay que llamar la Guerra del Paraná, porque la Vuelta a Obligado fue uno de los combates y fue el menos exitoso, mm, digamos, fue el que aprovechan muchos idiotas para decir que la Vuelta a Obligado fue una derrota, ¿no? mm. Los barcos pasaron, no podían dejar de pasar, las tres cadenas no los iban a frenar, Sí, eran Inglaterra y Francia, por claro. supuesto. Pero luego hay como 8 o 10 combates después, ¿no? Y sí, Rosa es una persona realmente muy apasionante. Además, yo creo que tengo algo cuando me preguntan cómo elijo aquellas personas de quienes escribo. Yo creo que me mueve muchas veces una especie de sentimiento reivindicativo. Mm, Creo que he escrito sobre personas maltratadas o no tratadas, ¿no? Maltratadas como Rosa o como el Che o como los caudillos, o no tratadas directamente como Monteagudo, mm, ¿no? O mal, digamos, o desviadamente tratadas como Artigas. Pero no he escrito sobre San Martín, ni sobre Belgrano, ni sobre Sarmiento, mm. cosa que me hubiera ido mucho mejor económicamente, pero me ha parecido importante escribir sobre aquellos sobre los que no se escribe, ¿no? Pasando a la generación del 80. Sí, La generación del 80 arranca con algo que estábamos charlando antes, muy polémico, que fue la campaña al desierto, mal llamada al desierto, como usted dice, donde se elimina, se corre a los pueblos aborígenes. Eh, Hay un gen que se calla, ¿no? En nuestro ADN. Hay un gen que se reprime. Y usted lo escuché decir de que los pueblos originarios han tenido que ver en las distintas etapas importantes de la historia. ¿Cuáles son las consecuencias de haber callado de la manera que callamos el ADN nuestro de los pueblos originarios? bueno, todo el ADN nuestro está armado en función de suponer que lo bueno es Europa. Mm, Eso está muy profundamente instalado en nosotros. Ah, de una u otra manera siempre parecería que lo bueno es lo del otro, no lo nuestro, ¿no? ¿Todavía? Sí, ¿Usted sí, piensa sí, eso? absolutamente. Yo pienso al revés. Eh, no, Acá es como que lo nuestro es mejor que lo externo. En los últimos años, por ejemplo. ¿No? no sé, bueno, tendríamos que hacer Bueno. una conversación. Creo que no, yo creo que hay un ADN donde valorizamos considerablemente más Ok. lo ajeno que lo propio, ¿no? O sea, pero bueno, Sí. dejémoslo para conversar, para discutir en otro momento. En la conquista de la Patagonia, como debe llamarse, ¿no? La ocupación de la Patagonia. Roca es un personaje al cual a mí me gusta entablar polémica. Inclusive ha sido víctima, decir, de un apasionamiento denostatorio de mi amigo Osvaldo Bayer y de otros, ¿no? Efectivamente, todo el tema de la conquista de la Patagonia es un tema muy opinable, muy Mm, discutible. Se hizo una campaña militar contra un enemigo débil, o sea, los fusiles Remington contra las lanzas, sí, sí. digamos. Y sobre todo muy cuestionable también lo que se hizo después con los prisioneros
A los hombres los estableció prácticamente en campos de concentración. Los niños fueron separados de su familia para civilizarlos. Las mujeres fueron regaladas como Sí, personal doméstico en las familias. Algunos indígenas eran exhibidos en museos, ¿no es cierto? Pero creo que Roca merece más discusión, que es, por ejemplo, la ley 1420 es de Roca. mm, Se la adjudicamos a Sarmiento porque parecería que todo lo que tiene que ver. No, la ley 1420 es de Roca. La firma Roca, evidentemente, Sarmiento ha sido un propulsor de esa ley. Pero la ley de registro civil es de Roca, que es muy importante. O sea, la ley de... Hasta ese momento nacíamos, crecíamos, moríamos ante la Iglesia Católica. correcto. El Roca funda los registros civiles, o sea, uno nace, se desarrolla, muere ante el Estado, se Mm, casa. Y después la educación laica, ¿no? Lo que hablábamos recién, el hecho de... Lo cual le crea un gran conflicto con la Iglesia. O sea, él es excomulgado por la Iglesia, o sea, tiene hecha al embajador, ¿cómo se llama? Nuncio, lo echa. O sea que Roca tiene algunas cosas que son especialmente interesantes, progresistas, digamos. Después, bueno, él dominó la política argentina durante muchos años. Una política del fraude, de la violencia política. Sin duda eso forma parte también de lo criticable de Roca, ¿no? Con su Mitre, con Pellegrini. mm. Una etapa que se cierra con la elección de Irigoyen, ¿no? En 1916. Sí. Que es la Argentina conservadora, como se llama. Correcto. La Argentina conservadora fue el modelo agroexportador, el aliarse, el finalmente alinearse con el comercio internacional, con el nuevo Encuentra idioma. su lugar, ¿no? Correcto, es como que mi cabeza de economista, a mí me gusta explicar todo desde el mercado. Siento que desde la revolución industrial es como que la historia se fue modificando para que el mercado finalmente forme parte y sea el protagonista de cómo los países se iban a estar organizando, y eso generaba revoluciones y cambios de concepción del poder. Y finalmente, con la generación del 80, se forma el Estado y se forma la estrategia económica que lo posiciona a Argentina, a este país, como uno de los principales exportadores, si no el principal, de alimentos. Y como que tiene su lugar, ¿no? La División Internacional del Trabajo. Correcto. Y o sea, salvo la crisis de 1890, fueron casi 35 años de economía impresionante. Eh, ¿Qué fue en la historia económica del país, esa época de la generación del 80, donde estaban las cajas de conversión, donde venían dólares, donde había educación, había infraestructura, había inmigración? Había ese maravilloso palacio, ¿no? Correcto. ¿Qué rol tenía? ¿Qué parte de la historia juega en esos años en Argentina? Bueno, vos vas a explicar mejor que yo. Eso, ¿no? Como economista, me estás haciendo una pregunta de tu campo. Sí. Pero la generación Z fue una generación muy inteligente. Entendió muy bien la situación, la circunstancia. Aprovechó las ventajas relativas. Eh, Fue una generación que le dio mucha importancia a la cultura europeísta, pero bueno, Mm. todavía hay restos de algunas grandes colecciones de pintura o, como decíamos recién, grandes palacios. Eh,
Es cierto que eso se fue terminando, se fue terminando después ya cuando una élite dejó de manejar el país como sustancia, como se decía. Bueno, ya después se complicó, ¿no? ¿Y por qué? Ya cuando entró Sí. sectores populares, ya cuando entró otra forma de gobernar, ¿no? Siempre me No, pregunto. eso no justifica, ¿no? La Sí, nostalgia sí, de obvio. algunos que hablan de la Argentina rica, feliz de aquellos tiempos. ¿Y no era Porque la feliz? mayoría de la gente la pasaba muy mal. Mm. No había leyes sociales, Sí, había sí, mucha pobreza. correcto. La última que le pregunto, general, o sea, uno para poder mirar para adelante tiene que reivindicar y hacer las paces con su pasado. ¿Qué siente que tenemos que reivindicar nosotros, las nuevas generaciones de nuestro pasado, para poder generar los consensos para un mejor país? Bueno, vos al principio de esto me definiste como un historiador nacional, popular, rural, iberoamericano. Me gustó mucho esa definición. Yo creo que nos falta, o sea, retomamos, por ejemplo, que nuestro ADN está construido sobre una identificación europeísta. Y creo que eso no nos hace bien. Es decir, creo que no ha habido la posibilidad de integrar lo civilizatorio a lo bárbaro, ¿no? O sea, se escindió y normalmente hemos decidido renunciar a lo propio. Me parece que eso nos daña, por ejemplo, simplificando, somos muy débiles de patriotismo. Tenemos la glándula patriótica que aparece sobre todo en los deportes, ¿no? Por ejemplo, la camiseta del seleccionado es indudable el símbolo patrio más importante de la Argentina. Inclusive uno ve con el tema de este chico Colapinto, con el entusiasmo, que despertó también algo patriotero, hay algo patriótico en eso, ¿no? Pero en general tenemos muy postergado esa idea. Y eso es culpable, por ejemplo, de la corrupción, por tocar un tema. Vos podés ser corrupto si realmente no sentís ninguna responsabilidad hacia tus pares. Si no tenés respeto hacia el compatriota, que es hijo del mismo padre, ¿qué quiere decir, no? Creo que hay algo ahí, por eso me parece importante reivindicar aquellos personajes que realmente de alguna manera representan eso, ¿no? Yo creo que estamos en deuda con un Artigas, por ejemplo. Estamos en deuda con un Güemes, que fue mucho más que el gauchito valiente que defendió la frontera norte, sino que fue un jefe popular extraordinario. Estamos en deuda con un Dorrego, un tipo con una capacidad, digamos, de representar a los sectores populares. Hay que leer los discursos de Dorrego en la legislatura. Federal porteño. Bueno, y usted murió porque realmente merecía morirse, un tipo muy peligroso, muy peligroso. Hay personajes que sobre todo creo que son modelos. Es muy distinto que en un aula esté un retrato de Rivadavia que un retrato de Dorrego. Es muy distinto. O sea, ¿cuáles son los modelos de identificación que vos proponés a tus chicos, a tus ciudadanos? No sé si eso es muy importante, pero creo que es bueno. Creo que sería bueno, por lo menos sería un cambio. Sería un cambio. Muchas gracias, Pacho. No, Un placer.